Hay señal. Desde el año 1991, la Universidad de Buenos Aires cuenta con el servicio de huellas digitales genéticas. En su momento estaba como director Daniel Corach, que lo creó. Se creó en el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Fue el primer laboratorio del país dedicado precisamente a la biología molecular forense. Ya en el 2015 este servicio cambió de nombre y hoy se llama Centro de Referencia en Identificación Genética Humana, y hoy la directora es la doctora Andrea Sala, que está del otro lado de la línea. Andrea, bienvenida a la radio de la UBA. Geraldine Murisasco te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Geraldine, ¿todo bien? Un placer que estés de este lado, que estés acompañándonos hoy. Bueno, contale un poco a nuestros oyentes y a nosotros qué hacen allí en el Centro de Referencia en Identificación Genética Humana. Bueno, lo que hacemos es hacer estudios de ADN sobre evidencias o muestras relacionadas a causas judiciales en las cuales se solicita este tipo de pericia, por un lado, y por otro lado también tenemos clientes particulares que necesitan resolver situaciones de parentesco. Lo más usual es una paternidad dudosa, entonces se acercan a nuestro laboratorio y allí donan sus muestras para hacer el estudio de ADN correspondiente. ¿Cuáles son, digamos, cuando es muestra, a qué te referís? ¿Puede ser cabello, saliva? Y digo, ¿cómo es? Bien, en el caso de las muestras que denominamos de referencia, que son las muestras tomadas a las personas, sí, tanto para estudios de filiación como las muestras que se toman a posibles sospechosos o víctimas relacionadas a una causa, estas muestras de referencia suelen ser una muestra de sangre, que se necesitan unas pocas gotitas de sangre para hacer un estudio completo de ADN, o bien un hisopado bucal. Ese es el tipo de muestra que se solicita. Respecto de otro tipo de muestras que ya son evidencias relacionadas a causas en el ámbito de la justicia penal, ahí tenés un universo muy diverso de muestras, porque pueden ser manchas sobre telas, prendas, objetos en los cuales puede haber un rastro biológico, pueden ser muestras de cabellos que se encuentran en la escena del crimen. Pero espera, supongamos esto, Andrea, mientras vos vas hablando, viste, yo voy pensando tipo Sherlock Holmes. Encuentran un pedazo, porque es medio así para nosotros esto, un pedazo de cabello o qué sé yo, una alfombra manchada con sangre. Lo reciben ustedes y después, ¿cómo saben si es mío o de Lucila o de quién es? Bien, está muy bien la pregunta. A partir de la evidencia, ya sea un cabello, como mencionabas, o una mancha en una alfombra o lo que fuere, de ahí se intenta extraer ADN y obtener un perfil genético. Pero tu pregunta está bien realizada, porque ese perfil genético no lo podemos identificar si no existe una comparación con una muestra indubitada de un posible donante. Por eso siempre las evidencias los perfiles que se obtienen de evidencia son comparados con las muestras de referencia de la víctima o de sospechosos o de familiares de ellos, ¿sí? Para lograr una identificación, para decir, bueno, este perfil que yo tuve, que estaba en una mancha en la alfombra, corresponde o es atribuible a este donante. Claro. O puede es ser así como se hace la identificación. Claro. Y luego eso, obviamente, hay una valoración estadística que se realiza para saber cuál es la significancia de ese hallazgo o match. Claro. ¿Y por qué nunca dicen 100% de compatibilidad y dicen 99%? Perfecto, porque en realidad ese 100% nosotros tendríamos que, por ejemplo, en el caso de una afiliación en el cual estamos comprobando que el padre alegado es el padre biológico de su supuesto hijo o hija, nosotros tendríamos que analizar todo el genoma para decir es un 100%. Ese 100% es un valor ideal al cual no podemos arribar, porque nosotros realizamos el estudio de ADN basados en un cierto número acotado de lo que denominamos marcadores genéticos. ¿Qué son esos marcadores genéticos? Son secuencias en el ADN que son variables y que nos permiten
por un lado, identificar a ese individuo, pero por otro también establecer esos vínculos de parentesco. Entonces, como te decía, esos resultados se hace una valoración estadística que en el caso de vínculos de parentesco también es presentada como un cálculo de probabilidad. Y esa probabilidad puede ser superior al 99,99 con muchos 9 después de la coma, claro. pero nunca va a ser un 100%. Ah, por eso para mí siempre me llamó la atención que siempre pongan 99% y bueno, si ya 99, pónganme 100, pero claro, ahora es claro. Y ahora supongamos, vos te decís, bueno, alguien va en la parte privada, les dice, bueno, yo quiero saber si es mi hijo o hija, y cómo llegan la parte del lado de la justicia, ¿no? Las causas judiciales que después vamos a hablar a lo largo de la historia que han participado en un montón, la última que tienen inclusive es de resonancia, la del ingeniero Mariano Barbieri. Digo, pero ¿cómo llegan ustedes a trabajar con la justicia y cómo les manda también la justicia todas estas evidencias? Bueno, eso es porque a través de la Facultad de Farmacia y Bioquímica establece convenios de colaboración con poderes judiciales. Por ejemplo, nosotros desde que se creó este servicio, desde el año 92 en realidad, se hizo un convenio marco entre Facultad de Farmacia y Bioquímica y el Poder Judicial de la Nación, a través del cual nosotros ofrecemos este servicio a la justicia. Entonces, los diferentes tribunales o juzgados nos mandan las muestras y nosotros hacemos la pericia de ADN. Y desde aquellos años de creación de este laboratorio se han firmado convenios de prestación de servicio con muchísimos poderes judiciales provinciales, además de Poder Judicial de la Nación. Paralelamente, nosotros comenzamos también una tarea de formación de recursos humanos en el área de genética forense. Y es así que, por ejemplo, en este laboratorio se han formado profesionales que actualmente son directores de otros laboratorios de genética forense que dependen de la justicia o de ministerios públicos fiscales, como ser, por ejemplo, el laboratorio de Mendoza, de Río Negro, de La Pampa, de Chubut, de Santa Cruz. Porque, digo, vos sos doctora, doctora, por mencionar algunos. Vos sos doctora en bioquímica, pero para especializarte en esto hay, valga la redundancia, una especialización para trabajar precisamente en este tipo de casos. No es que cualquier bioquímico puede hacerlo. No, en realidad no existe una carrera que culmine con una formación en el área de genética forense actualmente. Yo soy bioquímica, pero me formé trabajando en el laboratorio y todas las personas que actualmente trabajan en genética forense han tenido un periodo de formación en los laboratorios, o por ejemplo en este laboratorio, que nosotros hemos formado a mucha gente, o en sus propios laboratorios donde se van capacitando. Requieren varios años de formación para lograr que una persona sea competente en el área de genética forense, abarcando todos sus aspectos, que no solo es extraer ADN, amplificar, analizar resultados, sino también la interpretación, la valoración estadística y finalmente la redacción de un informe pericial. Todo eso requiere años de formación. Por eso nosotros, además de haber formado particularmente a algunos profesionales, como te mencionaba, nosotros anualmente hacemos cursos de capacitación en la facultad, a la cual asisten profesionales bioquímicos, generalmente son bioquímicos, aunque también hay biólogos e inclusive médicos que se dedican al área de la genética forense, y participan en nuestros cursos y anualmente nosotros vamos capacitando en diferentes aspectos. Pero sí que requiere una formación que especial, es bastante prolongada en el tiempo. Y Andrea, ustedes más o menos por año, ¿cuántas muestras pueden evaluar? Nosotros somos un laboratorio pequeño, somos 4 personas trabajando. Pará, yo te iba a preguntar eso y pensé que eran un montón. ¿4 personas solas? No, como me estabas hablando de todo eso, yo dije, bueno, deben ser un montón de gente. No, somos un laboratorio muy chico, el espacio es muy chico, lo cual nos acota bastante la situación. Uno arriba del otro no van a poder estar. No, necesitamos que uno arriba del otro me parece un espacio mucho más amplio. No, el espacio es chico, pero está muy bien dividido en diferentes áreas que son necesarias y digamos, son para cumplir con ciertos requisitos de normas internacionales. Hay áreas separadas de trabajo y está eficientemente repartido el lugar.
a pesar de ser pequeño. Nosotros somos 4 personas que trabajamos en el laboratorio y tenemos además 2 personas del área administrativa. Claro. Y hacemos no solamente transferencia tecnológica, que es análisis de ADN, sino, como te comentaba, hacemos formación de recursos humanos, de profesionales del área, también obviamente dirigimos becarios, tesistas, y también hacemos investigación muy prolífica. La tecnología que uno... Respecto de los análisis de ADN, que es la pregunta que me hacías, tenemos un promedio de 2.500 a 3.500 muestras que se analizan por año. Es fluctuante dependiendo las solicitudes que recibimos, ¿sí? Pero tenemos una capacidad de trabajo muy grande. Viste que lamentablemente uno ve muchas series. Y las series es todo computarizado, te hacen en un segundo, sacan quién es el padre de quién es el asesino. Viste que eso es tremendo. ¿Ustedes cómo es la tecnología que se maneja ahí? Si la podemos describir por radio, es medio complicado, pero bueno, viste que No, pero te lo puedo comentar. Eso, lo que mencionabas de las series, es lo que se denomina en el ambiente el efecto CSI. Totalmente. Que la impresión de la gente por ver estas series es que todo sucede muy rápidamente. En realidad, el proceso tiene una serie de etapas que cumplir, que también hace a la calidad del proceso, pero la realidad es que hoy en día muchas de estas etapas están o automatizadas o semiautomatizadas. Entonces, si en los años 90 nosotros necesitábamos a lo mejor un mes para hacer un análisis, hoy en día lo podemos realizar en unos pocos días. La realidad es que en general cuando nos hacen una consulta, nosotros decimos que el plazo de entrega de informes es entre 15 a 20 días. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a trabajar un conjunto de muestras, ¿sí? Como para que sea más eficiente y menos costoso. Entonces, como se hace por tándem de muestras, entonces se da ese plazo. En realidad, cuando llega un caso que es muy urgente y nosotros disponemos de todo nuestro trabajo para resolver ese caso, en el término de una semana lo podemos hacer, dependiendo de la cantidad de muestras y demás, ¿no? Estamos hablando... Pero en general ponemos ese plazo de 15 a 20 días como para hacer un trabajo eficiente. Le contamos a los oyentes que estamos hablando con la doctora Andrea Sala, que es la actual directora del Centro de Referencia e Identificación Genética Humana, que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que vos sos doctora en bioquímica, que sos investigadora en el CONICET. Y a lo largo de la historia han participado, le cuento un poco también a nuestros oyentes, y vos, por favor, corregime o decime algunos más. Embajada de Israel y AMIA, casos importantes, el accidente del APA, también, en el caso Yabrán, Carrasco, en el accidente de la aerolínea Sol. Mira, el femicidio de Ángeles Rawson también han participado, ¿no? Para bueno, identificar, en este caso, por ejemplo, el Ángeles Rawson, que era el semen y quién pudo haberla violado, o cómo era, qué tenía Ángeles abajo de las uñas, recuerdo también cuando se defendió. Sí, en el caso ese en particular se halló material del agresor debajo de las uñas, ¿sí? Que este es un tipo de muestra muy importante que es remitida en los casos donde hay muertes violentas o agresiones, ¿no?, de una persona hacia la otra, y esta persona, la víctima, puede tener la oportunidad de defenderse. Entonces siempre se busca debajo de las uñas que haya material del agresor. Y nosotros se hace un hisopado subungual por cada uno de los dedos. Entonces eso permite recuperar material e inclusive correlacionar el hallazgo de material del agresor con posibles lesiones que tenga el agresor, ¿sí?, provocadas por la víctima en su acto de defensa. Nosotros en la estadística nuestra tenemos un 60-70% de eficiencia de recuperación de material ajeno a la víctima debajo de las uñas cuando se analizan los hisopados subunguales. Y Andrea, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Por qué me dediqué? Claro. Es una buena pregunta, ya que hablamos de series. Yo cuando era chica veía una serie que, bueno, calculo que vos eras mucho más chica que yo, pero en aquel entonces había una serie forense que se denominaba Quincy. Mira, era una mujer. Serie, ¿Era una mujer ¿Era una mujer la doctora? No, era un forense, que no me acuerdo ni el nombre.
Yo esta serie siempre la veía. No, te estoy hablando de hace muchos años. Yo tengo 57, así que te estoy hablando de hace 10 de muchos diferencia años. tenemos Bueno, nada más. ¿eh? 10 de diferencia tenemos nada más. Bueno, entonces no creo que la hayas No, visto, no porque la ya vi, la voy a creo que buscar. cuando yo la veía era una serie también De de las años, viejas, ¿no? claro. De las viejas. Bueno, no, y esa serie siempre me llamaba la atención. Y siempre, digamos, la parte forense me atraía. Y cuando pero estudié bioquímica, y cuando estudié bioquímica en Rosario, en realidad yo soy egresada de la UNR, pero me doctoré aquí en la UBA. Cuando llegué a la UBA, me anoté a un curso que daba el doctor Corach, el director original del servicio, que era sobre genética forense, y ahí, bueno, dije, esto es lo mío, y bueno, ahí entré con una beca UBA a trabajar al laboratorio de él, y ahí empecé a aprender la especialidad. ¿Y empezaste en qué año ahí en el laboratorio? Yo este año cumplo 30 años trabajando en genética forense, en el 93. ¿Y cuál fue el caso que más te llegó? Bueno, eso me lo preguntaron un poco en la nota esa que a lo mejor has visto de Infobae, y son un poco los casos que vos mencionabas al principio, ¿no? De AMIA, de los femicidios. Siempre nosotros en realidad trabajamos con muestras codificadas. Entonces, nosotros trabajamos con número, Claro, llega el no número es de que a la vos te causa llega y Ángeles muestras Rawson. A vos no dicen Ángeles Rawson, dice la causa 540, por ejemplo. Claro, claro. Ah, Obviamente que uno asocia a veces, cuando hay un caso que es muy mediático, obviamente y te llevan las sí. muestras, uno entiende que está trabajando en ese caso. Pero digamos, en los 17.000 casos que tenemos, no todos sabemos de qué caso estamos trabajando, pero sí hemos trabajado en muchos que han sido muy tocantes, como por ejemplo los desastres aéreos o bueno, los atentados de AMIA, o los femicidios. ¿Y te podés hemos abstraer también, de lo que dicen los ¿perdón? medios? ¿Te podés abstraer de lo que dicen los medios? Porque viste que los medios hay cosas que salen que Sí, son verdad. En estos casos, más que nada en estos casos, como bien vos decís, lo resonante, digamos, sí. ustedes como que están trabajando ahí, que tienen una parte importantísima, ¿se pueden abstraer o como que lo que dicen los medios, no es que vas a cambiar el resultado, pero No. a veces, viste, vos vas viendo los medios y no, lo que están diciendo es mentira o esto no es así? ¿Viste que? Sí, entiendo lo que decís. No, el trabajo que se hace es muy objetivo. Nosotros obtenemos o no obtenemos un perfil genético, y si lo obtenemos, lo evaluamos en cuanto a la calidad de ese perfil, si permite ser ponderado estadísticamente. Por lo tanto, todo es un trabajo muy objetivo, como cualquier pericia científica. Entonces, lo de los medios nos puede afectar como a cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. El hecho en sí, pero no hay una conexión entre ese sentimiento que te puede provocar que ves ahí en los medios de la noticia, qué sé yo, y lo que está pasando en el laboratorio. Eso sí, no hay conexión. Andrea, un placer. ¿Podemos nombrar a todos los que trabajan? Ya que Sí, estamos, digo, claro. sos vos que él a la Bueno, cabeza, y quién es más, ya que está, pues conocemos a a todo el ver, yo grupo. actualmente soy directora. El doctor Daniel Corach, que fue director hasta el año pasado, se jubiló, Sí. entonces razón por la cual ahora yo soy directora. El doctor Daniel Corach igual sigue viniendo al laboratorio porque es profesor consulto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y además sigue siendo investigador superior de CONICET ad honorem, ¿sí? Sí. Entonces, además está la doctora Mariela Caputo, que es investigadora también de CONICET, doctora en bioquímica. Luego está una becaria doctoral que está haciendo su tesis, que es bioquímica, y se llama Lucía Garrigós Calibares. Y recientemente hemos incorporado a una estudiante de bioquímica que tiene una ayudantía ad honorem, que es Candela Ya. Y esos somos el equipo de trabajo, y luego están dos secretarias administrativas, que es la abogada María Belén Gómez y Natalia Pellasolti. Bueno, excepto el Y ese doctor, es todo el equipo. claro, el doctor Corach, que como vos decís que todavía sigue estando, es un equipo de mujeres.
Sí, el doctor Coresti sigue viniendo No, al pero digo, laboratorio. el centro quedó ya, ¿Perdón? es un centro ya que están todas las mujeres, manejado por mujeres, hay que decirlo así hoy. Sí, la verdad que en este momento casi que no cumplimos el cupo masculino. Exacto, Somos todas mujeres. exacto, hay que Somos decirlo todas al mujeres, revés. pero se da una particularidad en el área de genética forense, es una particularidad que se da en el ámbito nacional e internacional, te diría. Es un área muy ocupada por mujeres. Ah, mira vos, buenísimo. Bueno, Sí, Andrea, muchísimas gracias por estos bueno, minutos, un placer que hayas estado y bueno, y le queríamos de esta manera que todos conozcan un poco el trabajo que hacen ustedes desde allí, que es importantísimo, silencioso, pero es fundamental para muchísimos casos, no solo a nivel público, pero también a nivel privado, así que un placer y muchas gracias por estos minutos. bueno, gracias a ustedes. Hablábamos Chao, con la hasta luego. doctora, chao, hasta luego, hablábamos con la doctora Andrea Sala, ella es la directora del Centro de Referencia en Identificación Genética Humana de la Universidad de Buenos Aires, que funciona allí en la facultad, en el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ella es doctora en bioquímica y también es investigadora del CONICET.